Ana Catalina Emmerich, La amarga pasión de nuestro Señor Jesucristo. Jesús en el Monte de los Olivos. Le mostraron, en la satisfacción que debía de dar a la divina justicia, un padecimiento de cuerpo y alma, comprendiendo todas las penas debidas a la concupiscencia de toda la humanidad. La deuda del género humano debía ser satisfecha por la naturaleza humana, exenta de pecado, del Hijo de Dios. Los ángeles le presentaban todo esto bajo diversas formas, y yo percibía lo que decían, a pesar de que no oía su voz. Ningún lenguaje puede expresar el dolor y el espanto que sobresaltaron el alma de Jesús a la vista de estas terribles expiaciones. El horror de esta visión fue tal que un sudor de sangre salió de todo su cuerpo. Mientras la humanidad de Jesucristo estaba sumergida en esta inmensidad de padecimientos, noté en los ángeles un movimiento de compasión. Hubo un punto de silencio. Parecióme que deseaban ardientemente consolarle, y que por eso oraban ante el trono de Dios. Hubo como una lucha de un instante entre la misericordia y la justicia de Dios y el amor que se sacrificaba. Una imagen de Dios fueme presentada, no como tantas veces sobre un trono, sino en forma luminosa. Yo vi la naturaleza divina del Hijo en la persona del Padre, y como retirada en su seno. La persona del Espíritu Santo procedía del Padre y del Hijo, estaba como entre ellos, y sin embargo no formaban más que un solo Dios. Pero eso es indecible. Tuve más bien un sentimiento interno que una visión con formas distintas. Me pareció que la voluntad divina del Hijo se retiraba al Padre para dejar caer sobre su humanidad todos los padecimientos que la voluntad humana de Jesús pedía a su Padre que alejara de él. Vi esto en el momento de la compasión de los ángeles, cuando desearon consolar a Jesús, y, en efecto, recibió en ese instante algún alivio. Entonces todo desapareció, y los ángeles abandonaron al Señor, cuya alma iba a sufrir nuevas acometidas. Cuando el Salvador en el Monte de los Olivos quiso poner a prueba y dominar esta violenta repugnancia de la naturaleza humana contra el dolor y la muerte, que hace parte de todo padecimiento, fue permitido al tentador hacer con él lo que hace con el hombre que quiere sacrificarse por una causa santa. En la primera agonía, Satanás presentó al Señor la enormidad de la deuda que quería satisfacer y llevó la audacia hasta buscar culpas en las obras mismas del Salvador. En la segunda agonía, Jesús vio en toda su extensión y su acerbidad el padecimiento expiatorio necesario para satisfacer a la justicia divina. Esto le fue presentado por los ángeles, pues no pertenece a Satanás hacer ver que la expiación es posible. El padre de la mentira y de la desesperación no puede mostrar las obras de la misericordia divina. Jesús, que había resistido victoriosamente a todos estos combates por su abandono completo a la voluntad de su Padre Celestial, hubo de verse aún estrechado en un nuevo círculo de horribles visiones que le fueron presentadas. La duda y la inquietud que preceden al sacrificio en el hombre que se ofrece por víctima asaltaron el alma del Señor, que se hizo esta terrible pregunta: ¿cuál será el fruto de este sacrificio? Y el cuadro más terrible vino a oprimir su amante corazón. Cuando Dios creó el primer Adán, le envió un sueño, abrió su costado, tomó una de sus costillas, hizo a Eva, su mujer, la madre de todos los vivos, la condujo delante de Adán, y éste dijo: «Esta es la carne de mi carne y el hueso de mis huesos. El hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer, y serán los dos una sola carne». Este fue el casamiento del cual está escrito: «Este sacramento es grande en Jesucristo y en su Iglesia». Jesucristo, el nuevo Adán, quería también dejar venir sobre él el sueño, el de la muerte sobre la cruz. Quería también dejar abrir su costado, a fin de que la nueva Eva, su esposa virginal, la Iglesia, madre de todos los vivos, fuera formada. Quería darle la sangre de su redención, el agua de la purificación y su espíritu, las tres cosas que dan testimonio sobre la tierra. Quería darle los sacramentos santos, para que fuera una esposa pura, santa y sin mancha. Quería ser su cabeza. Nosotros debíamos ser sus miembros sometidos a la cabeza, el hueso de sus huesos, la carne de su carne. Al tomar la naturaleza humana para sufrir la muerte por nosotros, dejó también a su padre y a su madre, y se unió a su esposa, la Iglesia. Se ha hecho una sola carne con ella.
alimentándola con el santísimo sacramento del altar, en donde se une continuamente con nosotros. Quería estar en la tierra con la Iglesia hasta que fuésemos todos reunidos con ella por medio de él, y ha dicho: las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. A fin de ejercer este amor inconmensurable para los pecadores, el Señor se hizo hombre y hermano de estos mismos pecadores, para tomar sobre sí el castigo debido a todos sus crímenes. Había visto con grande tristeza la inmensidad de esta deuda y la de los padecimientos que debían satisfacer por ella. Y sin embargo se había abandonado gustoso, como víctima expiatoria, a la voluntad de su Padre. Pero ahora veía los combates, las heridas y los dolores de su esposa celestial. Veía, en fin, la enorme ingratitud de los hombres. Apareciéronse a los ojos de Jesús todos los padecimientos futuros de sus apóstoles, de sus discípulos y de sus amigos. Vio a la Iglesia primitiva tan pequeña y, a medida que iba creciendo, vio las herejías y los sistemas asaltarla en ruda irrupción y renovar la primera caída del hombre por el orgullo y la desobediencia. Vio la frialdad, la corrupción y la malicia de un número infinito de cristianos, la mentira y la astucia de todos los doctores orgullosos, los sacrilegios de todos los sacerdotes viciosos, las funestas consecuencias de todos estos actos, la abominación y la desolación en el reino de Dios, en el santuario de esta ingrata humanidad, que Él quería rescatar con su sangre al precio de padecimientos indecibles. Vio los escándalos de todos los siglos hasta nuestro tiempo y hasta el fin del mundo, todas las formas del error, del fanatismo furioso y de la malicia, todos los apóstatas, los herejes, los reformadores con la apariencia de santos. Los corruptores y los corrompidos lo ultrajaban y lo atormentaban como si a sus ojos no hubiera sido bien crucificado, no habiendo sufrido como ellos lo entendían o se lo imaginaban, y todos rasgaban el vestido inconsútil de la Iglesia. Muchos lo maltrataban, lo insultaban, lo renegaban. Muchos, al oír su nombre, alzaban los hombros y meneaban la cabeza en señal de desprecio. Evitaban la mano que les tendía y volvían al abismo donde estaban sumergidos. Vio infinidad de otros que no se atrevían a dejarlo abiertamente, pero que se alejaban con disgusto de las plagas de su Iglesia, como el levita se alejó del pobre asesinado por los ladrones. Se alejaban de su esposa herida, como hijos cobardes y sin fe abandonan a su madre cuando llega la noche, cuando vienen los malhechores, a los cuales la negligencia o la malicia ha abierto la puerta. Vio a todos esos hombres tan pronto separados de la verdadera viña y tendidos entre los racimos silvestres, tan pronto como un rebaño extraviado, abandonado a los lobos, conducido por mercenarios a los malos pastos, rehusando entrar en el redil del buen pastor, que da la vida por sus ovejas. Erraban sin patria en el desierto, en medio de arenas agitadas por el viento. No querían ver su ciudad edificada sobre la montaña para que no pudiera esconderse la casa de su esposa, su iglesia, erigida sobre la roca, a cuyo lado había prometido estar hasta el fin de los siglos. Edificaban sobre la arena chozas que hacían y deshacían sin cesar, pero en las cuales no había altar ni sacrificio. Tenían veletas sobre los tejados, y sus doctrinas cambiaban como el viento. Por eso estaban en contradicción los unos con los otros. No podían entenderse y jamás conservaban posición fija. Con frecuencia destruían sus chozas y lanzaban los escombros contra la piedra angular de la iglesia, que estaba inmóvil. Viviendo muchos de ellos en las tinieblas, no venían hacia la luz puesta en el candelero en la casa de la esposa, pero andaban con los ojos cerrados en los jardines de la iglesia, no viviendo más que de los perfumes que se exhalaban de ella. Tendían los brazos hacia ídolos nebulosos y seguían a los astros errantes que los conducían a pozos sin agua. En el borde del precipicio no querían escuchar a la esposa que los llamaba, y, devorados por el hambre, se reían con insultante piedad de los servidores y de los mensajeros que los convidaban al festín nupcial. No querían entrar en el jardín, pues temían las espinas del seto. Satisfechos de sí mismos, no tenían ni trigo para el hambre, ni vino para la sed, y ofuscados con su propia luz, apellidaba invisible a la iglesia del Verbo humanado. Jesús los vio a todos, lloró por ellos, quiso sufrir por todos los que no lo ven y que no quieren llevar su cruz con él a la ciudad edificada sobre la piedra,
a la cual se ha dado en el Santísimo Sacramento, y contra la cual las puertas del infierno no prevalecerán nunca. En estas pinturas dolorosas que pasaban delante del alma de Jesús, vi a Satanás que le arrancaba con violencia para ahogarlos, una multitud de hombres rescatados con su sangre y ungidos con su sacramento. El Salvador vio con amargo dolor toda la ingratitud, toda la corrupción de los cristianos de todos los tiempos. Todas estas apariciones, en que la voz del tentador repetía sin cesar: ¿quieres tú sufrir por estos ingratos?, venían sobre Jesús con tanta impetuosidad que una angustia indecible oprimía su humanidad. Jesucristo, el Hijo del Hombre, luchaba y juntaba las manos, caía como abrumado sobre sus rodillas, y su voluntad humana libraba un combate tan terrible contra la repugnancia de sufrir tanto por una raza tan ingrata, que el sudor de sangre caía de su cuerpo a gotas sobre el suelo. En medio de su abandono, miraba alrededor como para hallar socorro, y parecía tomar al cielo, la tierra y los astros del firmamento por testigos de sus padecimientos. Jesús elevó la voz y dio gritos dolorosos. Los 3 apóstoles se despertaron, escucharon y quisieron ir hacia él, pero Pedro detuvo a los otros 2 y dijo: «No os mováis, yo voy a él». Lo vi correr y entrar en la gruta, exclamando: «Maestro, ¿qué tienes?». Y se quedó temblando a la vista de Jesús ensangrentado y aterrorizado. Jesús no le respondió y no hizo caso de él. Pedro se volvió a los otros y les dijo que el Señor no le había respondido y que no hacía más que gemir y suspirar. Su tristeza se aumentó, cubriéndose la cabeza, y lloraron orando. Volví hacia mi esposo celestial en su dolorosa agonía. Las imágenes horrendas de la ingratitud de los hombres futuros, cuya deuda tomaba sobre sí, eran cada vez más terribles. Muchas veces le oí gritar: «Padre mío, ¿es posible que he de sufrir por esos ingratos? Oh, Padre mío, si este cáliz no se puede alejar de mí, que tu voluntad se haga y no la mía». En medio de todas esas apariciones, yo veía a Satanás moverse bajo diversas formas horribles, que representaban diferentes especies de pecados. Tan pronto aparecía como un hombre negro, tan pronto bajo la figura de tigre, tan pronto bajo la de una zorra, de un lobo, de dragón, de serpiente. No era precisamente la forma misma de estos animales, sino solo el principal carácter de su naturaleza, mezclado con otras formas horrendas. No tenían nada semejante a una criatura completa, eran solo símbolos de abominación, de discordia, de contradicción, de pecado, en fin, formas de demonio. Estas figuras diabólicas empujaban, arrastraban, laceraban, a los ojos de Jesús, una multitud de hombres, por cuya redención entraba en el camino doloroso de la cruz. Al principio vi rara vez la serpiente, después la vi aparecer con una corona en la cabeza. Su tamaño era monstruoso, su fuerza parecía desmedida y llevaba contra Jesús innumerables legiones de todos los tiempos, de todas las razas. Armadas de toda especie de instrumentos de destrucción, combatían alguna vez las unas contra las otras. Y después se volvían contra el Salvador con rabia. Era un horrible espectáculo, pues lo llenaban de ultrajes, de maldiciones, lo herían, lo golpeaban. Sus armas, sus espadas, sus palos iban y venían sin cesar, cayendo sobre el grano de trigo celeste, descendido sobre la tierra para morir, a fin de alimentar eternamente a todos los hombres con el pan de vida. En medio de esas legiones furiosas, de las cuales algunas me parecían compuestas de ciegos, Jesús estaba herido como si realmente hubiera experimentado sus golpes. Vacilante en extremo, tan pronto se levantaba como caía. Y la serpiente, en medio de esa multitud que gritaba sin cesar contra Jesús, batía acá y allá con su cola, desollando a todos los que derribaba. Entonces me fue revelado que estos enemigos del Salvador eran los que maltrataban a Jesucristo, cuya presencia es real en el Santísimo Sacramento. Reconocí entre ellos todas las especies de profanadores de la Sagrada Eucaristía. Yo vi con horror todos esos ultrajes, desde la irreverencia, la negligencia, la omisión, hasta el desprecio, el abuso y el sacrilegio. Desde la adhesión a los ídolos del mundo, a las tinieblas y a la falsa ciencia, hasta el error, la incredulidad, el fanatismo y la persecución. Vi entre esos hombres a ciegos, paralíticos, sordos, mudos y aún niños, ciegos que no querían ver la verdad, paralíticos que no querían andar con ella,
sordos que no querían oír sus avisos y amenazas, mudos que no querían combatir por ella con la espada de la palabra, niños perdidos por causa de padres o maestros mundanos y olvidados de Dios, mantenidos con deseos terrestres, llenos de una vana sabiduría y alejados de las cosas divinas. Entre estos últimos, cuya vista me afligió más porque Jesús amaba a los niños, vi muchos de estos de coro, irreverentes, que no honraban a Jesucristo en las santas ceremonias en las que toman parte. Vi con espanto muchos sacerdotes, algunos reputados como llenos de piedad y de fe, maltratar también a Jesucristo en el Santísimo Sacramento. A muchos vi que creían y enseñaban la presencia de Dios vivo en el Santísimo Sacramento, pero no lo tomaban con bastante calor y eficacia, pues olvidaban y descuidaban el palacio, el trono, lugar de Dios vivo, es decir, la iglesia, el altar, el tabernáculo, el cáliz, la custodia, los ornamentos. En fin, todo lo que sirve al uso y al decoro de la iglesia de Dios. Todo estaba abandonado, todo se perdía en el polvo y la inmundicia, y el culto divino estaba, si no profanado interiormente, a lo menos deshonrado en lo exterior. Todo eso no era el fruto de una pobreza verdadera, sino de la indiferencia, de la pereza, de la preocupación de vanos intereses terrestres y algunas veces del egoísmo y de la muerte interior. Pues vi negligencias iguales en iglesias ricas, o a lo menos acomodadas. Para conocer más sobre la filosofía cristiana, doctrina y espiritualidad católica, suscríbete y comparte los videos.